En todas partes de las Escrituras se dice que la ley es sombra de las cosas celestiales o de la vida misma de Dios. Es una sombra. Es como la parte externa de la vida de Dios. Cuando usted lee la letra de la palabra, es la parte externa. Estás leyendo. Al leer, estás viendo, como decir, la piel o la parte externa de lo que Dios es. Asimismo es toda letra de la ley, toda palabra de la ley. El hombre mortal hasta hoy, hasta estos días que nosotros estamos ministrando la iglesia de Cristo, las cosas profundas de Dios y los misterios que están velados a la primera generación de los hombres que corresponde al primer Adán. El primer Adán es lo que está experimentando todavía la raza humana. El primer Adán es ese que murió desde el principio y se ha ido multiplicando desde su caída, desde el punto de vista en su experiencia como ángel caído. El ser humano es la única experiencia que conoce de sí mismo. Así lo es también la ley que fue dada al hombre mortal. La ley fue dada a los pecadores para que procedan al arrepentimiento de sus obras muertas, porque son obras muertas, porque el hombre es mortal. El hombre mortal no tiene obras de vivos de entre los muertos. Ese es Jesucristo y los ángeles del cielo. Cuando usted está glorificado, usted trabaja a nivel de glorificado o de vivo de entre los muertos. Y esas son las obras que el Hijo de Dios espera cosechar de su iglesia. Una iglesia incorruptible a la estatura de Cristo, que haya puesto la muerte debajo de sus pies por medio de la vida del Espíritu vivificante. Hasta los días de hoy en la sociedad, por la influencia del catolicismo romano y del nivel que ella predica y entiende de las Escrituras y transmite al pueblo, que según la Biblia en el libro de Revelaciones dice que se sienta en todas las aguas, en las muchas aguas, y toda la tierra ha sido corrompida por sus enseñanzas, que son enseñanzas desde el plano de vista totalmente del primer Adán, que es mortal, no regenerado por el nuevo nacimiento ni la resurrección de Cristo. Entonces, todas sus enseñanzas están basadas en la letra de la ley y obediencia por medio de letra o de mandamientos. Eso hace que el hombre esté sembrado bajo ese tipo de formación espiritual, y las iglesias, y en este caso hablando del movimiento católico romano, de la evolución espiritual acerca de la palabra que sembró nuestro Señor Jesucristo y los 12 apóstoles y su ministerio, que corresponden a la iglesia primitiva. Recordemos que ellos fueron asesinados durante aproximadamente 380 años después de la muerte de Cristo, y su testimonio fue usurpado, digamos, por el movimiento político usurpado espiritual de la consolidación de la primera, digamos, división o organización humana de mortales, ministrando lo que viene a ser el catolicismo, la vida espiritual a los seres humanos, con las enseñanzas de los libros y papiros que quedaron de los apóstoles, que fueron los fundadores de la iglesia de Cristo. Por supuesto, en el proceso degenerativo de que se fue perdiendo la verdad que estos apóstoles predicaron con el sentido de orientación de la unción del Espíritu Santo,
degeneró a lo que la religión católica romana actualmente es, una iglesia muerta, completamente muerta, donde el basamento de ella espiritual son los ídolos y la idolatría. Bueno, no vamos a hablar sobre ese tema porque todos los cristianos conocemos, unos no, otros más, otros menos, sobre este proceso de decadencia espiritual que trajo como consecuencia el oscurantismo. La sociedad entera del mundo está formada durante más de 1700 años bajo sus enseñanzas de una religión muerta que produce muerte y mantiene a toda la creación esclava de la corrupción del primer Adán. Esto cuando hablamos de aplicación de la ley y de la letra del Torah, de la ley y que fue el pacto antiguo, como proceso para obedecer a Dios. Cumple la ley y agrada a Dios con sus mandamientos. Ese es el basamento, digamos, básico, trascendente de ese tipo de culto. Luego vemos que cuando el Señor empezó a sacar del oscurantismo a través del movimiento del Martín Lutero, lo cual es el movimiento corresponde al ministerio de Zorobabel para restaurar el reino perdido de Israel en la sombra del pueblo de Israel del Viejo Testamento. Zorobabel era un movimiento de restauración de lo que vendría a ser toda la institución del reino de David durante el reino de Babilonia. Martín Lutero viene a ser, digamos, ese movimiento en representación del Israel espiritual, el cual también tuvo su invasión llamada Babilonia, la gran ramera, que desde Apocalipsis, en el libro Apocalipsis 17 al 19 la describe. Y como sucesos que iban de ocurrir pronto y sucedieron como tal, hasta el día en que Martín Lutero, después del oscurantismo, que vino la época de la apostasía, levantó el movimiento de la resurrección de Cristo como un Cristo vivo, que está vivo de entre los muertos, resucitado de los muertos, y que es la base de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y no el papado usurpador o los hombres, bajo, como estamos empezando a hablar de este pequeña explicación que estaba dando, ese movimiento eclesiástico sembrado bajo el primer Adán, o obras de hombres muertos, maquillados de cristianos, tal cual como los fariseos en el reino cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, bajo el esquema de la ley y sirviendo a la ley y mandamientos para poder ser salvos. Tal cual hizo este movimiento. Eso instituyó también lo que es, bajo la ley, el matrimonio. Y la sociedad entera del mundo conoce el matrimonio de la carne e ignora totalmente el misterio del matrimonio de Efesios 5, 32 en adelante, que es el verdadero matrimonio para los hijos de Dios, cuya raíz es netamente espiritual, nacida del Espíritu Santo, porque es Dios el que hace uno y no la carne en absoluto. La carne, en vez de unir, desune. La carne, en vez de unir, mata y mutila el cuerpo. En que el hijo que nace de ese matrimonio es netamente otro mortal más, procreando la generación del primer Adán y haciéndola continuar cuando tienes hijos según la carne.
y no según el Espíritu, que son los hijos de Dios y corresponde al segundo Adán, que es el que va a reinar en la tierra y corresponde al cuerpo de Jesucristo. Así que lo que la sociedad hasta hoy conoce como matrimonio es el de la ley. Y la ley, dice el libro de Gálatas, el libro de Hebreos y el libro de Romanos, es para que el pecador vea que no puede cumplir esa ley jamás. Y el mandamiento es que ambos no van a ser más dos cuerpos o dos carnes, sino una sola carne. Lo que jamás a través de la unión carnal el hombre va a poder llevar a cabo en un matrimonio de carne, y jamás se cumplirá bajo la ley el misterio del matrimonio, el cual inclusive es un gran misterio, como lo dice Efesios 5, 32, 33, 34. Gran misterio es este, más yo digo, hablando del matrimonio, y digo con respecto a Cristo y la iglesia. Esto nos lleva a un gran misterio que es desconocido por miles en la iglesia de Cristo. Y es que el matrimonio fue dado antes de la caída de Adán y de Eva. Lo que quiere decir que el verdadero matrimonio, y usted lo puede leer clarito en el libro de Génesis, que Dios le trajo a Eva y a Adán, su mujer, y Adán dijo: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios le dijo: por lo tanto, él mismo lo dijo, por lo tanto, como es huesos de mi carne y de mis huesos, la mujer, el hombre, le dijo Dios, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y no serán más dos. Pero cuando usted se une en matrimonio con su mujer por medio de la carne, ¿qué sucede? En vez de dos se convierten en 3, 4, 5, 6, 7, 10 grupos familiares. Y en vez de ser uno, se dividen el mismo Adán y la misma Eva en muchas personas totalmente separadas una de la otra. ¿Por qué? Porque Adán está cumpliendo el matrimonio de la ley o uniéndose por medio de la carne y no por medio del espíritu de vida en Cristo Jesús. Como les expliqué, que es el segundo Adán. Si uno no conoce la naturaleza de Cristo y lo que es el nuevo hombre, jamás entenderá lo que es el matrimonio tampoco. Que no serán más dos. Cuando digo dos, es usted y su mujer, sino serán uno solo y una sola carne. Y ese gran misterio es dado a la iglesia en Efesios 5, 28 al 34. Y ese es el ministerio de Cristo con la iglesia inclusive, donde todos volvemos a llegar a ser un solo ser, un solo cuerpo, como lo fuimos en el principio antes de pecar. Esta palabra se las dejo para que entiendan que lo que el hombre mortal, de una simiente mortal, desconoce el orden del paraíso. Y para eso nos fue dado la imagen de Dios, porque la palabra dice en 2 de Corintios que el Evangelio es la imagen de Dios, del Dios incorruptible, del Dios invisible. Y si no entendemos cuál es esa imagen perfecta que hubo en el Edén antes de pecar, las personas desconocen realmente lo que son, su origen, inclusive el porqué
de toda la misma creación como hombres y mujeres. ¿Qué es un hombre perfecto o qué es una mujer perfecta? A la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios refiere a dimensiones mucho más altas que lo mortal, porque Jesucristo ya está glorificado, y glorificado significa que está en la posición antes de pecar, antes del hombre conocer pecado, o en toda la gloria de Dios, como fue el hombre creado. Entonces el Evangelio es llevarnos otra vez a la imagen de Dios perdida. Y esa imagen es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo dice 2 Corintios, que como les dije, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y Dios que resplandeció en nuestros corazones la luz del evangelio, el cual es la imagen de Dios y la gloria de Dios. Entonces el evangelio, esa gloria perdida, la puede encontrar usted en el libro de Efesios 5, del versículo 28 al 34. Y dice: grande misterio es este. Bueno, les quería dejar ese punto para que entienda el por qué los matrimonios que conocemos nosotros son la sombra nada más de la realidad de lo que es el matrimonio de Cristo y su iglesia. Dios lo bendiga.